Muy bien, muy buenas tardes. En este momento vamos a iniciar el simposio en infertilidad, cirugía e infertilidad femenina, ¿cuándo? En realidad tenemos tres temas que son apasionantes, como endometriomas e infertilidad, miomas uterinos e infertilidad y el rol de la histeroscopía en la infertilidad. Creo que los tres ponentes, mejor dicho, no creo, estoy seguro que los tres ponentes dominan perfectamente su tema, así que está de más hacer ningún tema de entrada ni nada de entrada a estos temas, sino escucharlos a ellos el mayor tiempo posible. Para esto voy a presentarles a ustedes al doctor Juan Aleman Mori, que va a ser el moderador de la mesa. El doctor Aleman es médico asistente del Hospital Arzobispo Loaiza en el departamento de esterilidad. Es miembro titular de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, actual presidente de la Sociedad Peruana de Fertilidad y miembro de la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva. Juan, tienes la palabra. Gracias, doctor Alberto Ascenso, por la presentación. Realmente, como bien dijo el doctor, es una mesa de personalidades bastante entendidas en el tema. Ya incluso los tres han sido past president, son past president de la Sociedad Peruana de Fertilidad. Y sin más que dilatar el tema, vamos a presentarlos. En primer lugar, el doctor Alfredo Celis López. Él va a tocar el tema endometriomas e infertilidad. El doctor es profesor asociado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, past presidente de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología y de la Sociedad Peruana de Fertilidad, fellow de la ACOG, delegado del SPOG en el Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de Gineco-Obstetricia y presidente del Comité de Ética del Colegio Médico del Perú. Dejamos al doctor Alfredo Celis López con su tema endometriomas e infertilidad. Adelante, doctor, tiene 25 minutos. Muy buenas tardes. En primer lugar, mi agradecimiento al comité organizador del 23 Congreso Virtual Internacional de Obstetricia y Ginecología por haber tenido la gentileza de invitarme y sobre todo hablar de un tema tan interesante como endometrioma en infertilidad. Usualmente cuando hablo de temas de endometriosis me gusta empezar con esta diapositiva que hace referencia a un paper del doctor Jack Donnet que decía que la endometriosis es una enfermedad enigmática como la mirada de la Mona Lisa en su patogénesis y controversial en su tratamiento. Y el endometrioma no es de excepción, ya que el endometrioma es controversial en su etiopatogenia, en el impacto en la reserva ovárica, en su tratamiento quirúrgico, en el aspecto si la cirugía impacta en la reserva ovárica, si debe ser operado previo a fertilización in vitro y en el manejo en la adolescencia. ¿Cuál es la mejor elección de tratamiento para el endometrioma? Depende si se trata de una paciente asintomática, si es una paciente con dolor pélvico crónico, si es una paciente infértil, si es una paciente con recurrencia y si es una paciente adolescente. El tema que nos han planteado es hablar de endometrioma en la paciente infértil. Y en ese aspecto hay dos situaciones o dos escenarios a tener en cuenta sobre la cual vamos a desarrollar nuestra presentación. El primer escenario es aquel en que la mujer consulta porque no sale embarazada y tiene un problema de infertilidad y en la evaluación se encuentra un endometrioma. El segundo escenario es aquel en el cual la paciente consulta porque tiene endometrioma y no tiene expectativa de fertilidad inmediata. La pregunta del millón es, ¿opero el endometrioma o no lo opero? Y si la respuesta es que debemos operar, nacen otras preguntas como ¿cuándo lo opero?, ¿cómo lo opero? ¿Y por qué lo opero? Si esta pregunta hubiera sido planteada hace unos 15 años atrás, probablemente no tendría razón de ser, porque hace unos 15 años atrás nadie dudaba que el tratamiento del endometrioma era quirúrgico, tampoco nadie cuestionaba que la técnica a realizar era la quistectomía, ni mucho menos se planteaba que podría indicarse el tratamiento médico para el endometrioma, ni que el tratamiento médico podría ser indicado por largo tiempo como se hace en el momento actual.
El endometrioma afecta dos aspectos de la vida en la salud de la mujer. Por un lado dolor y por otro lado infertilidad, que es el tema que estamos tocando. Y en cuanto a endometrioma e infertilidad, hay algunas preguntas que también debemos plantear y que vamos a resolver en el curso de la presentación. La primera es si la extirpación del endometrioma disminuye la reserva ovárica, o si la presencia del endometrioma mismo disminuye la reserva ovárica. Por otro lado, si toda paciente con endometrioma requiere fertilización in vitro y si la presencia de un endometrioma en el momento de la fertilización in vitro impacta en los resultados. De mucho tiempo atrás hay una controversia en cuanto al endometrioma, la cirugía y el impacto que tienen en la reserva ovárica. Esta controversia en cuanto a si la disminución es por la presencia misma de los endometriomas o por la cirugía necesaria para su tratamiento, ha planteado la pregunta antes mencionada en relación a si se debe operar o no el endometrioma, ya que hay diversos estudios que han encontrado que la cirugía produce daño ovárico y con disminución de la reserva ovárica. Pero por otro lado también hay muchos estudios que encuentran y plantean que el endometrioma por sí mismo produce afectación de la reserva ovárica, ya que el endometrioma va a producir una presión mecánica, estrés oxidativo, inflamación local, fibrosis y disminución en el estroma de la corteza ovárica de la presencia de los folículos en sus diferentes fases de desarrollo. Por otro lado, la cirugía, o sea, la resección quirúrgica del endometrioma se ha relacionado con una mayor disminución de la reserva ovárica, porque durante la cistectomía se puede arrastrar tejido ovárico sano. Entonces se ha planteado que la quistectomía puede causar daño al ovario por medio de la remoción del tejido ovárico sano e injuria vascular, y esto resulta en una reserva ovárica disminuida y una menor respuesta a las gonadotrofinas en los ciclos de fertilización in vitro. Como vemos, hay mucha literatura al respecto que por honor al tiempo no la vamos a revisar, pero que todas concluyen en el impacto demostrado de la cirugía en la reserva ovárica después de una quistectomía. Pero un aspecto a tener en cuenta en relación a esto es este mencionado en este trabajo de Ludovico Musi. Y él encuentra que en el 54% de las quistectomías efectivamente se arrastra tejido ovárico, pero este tejido es morfológicamente diferente al tejido normal. Solamente se ven escasos folículos primordiales, no así folículos primarios y folículos secundarios. Y en los resultados de su trabajo, él encuentra que en el 54% de casos constituidos por endometriomas, lo que se encuentra en la biopsia realizada en el tejido que se ha arrastrado es que se encuentra escasos folículos primordiales con una densidad folicular muy disminuida, lo que nos lleva a plantear que la afectación de la reserva ovárica por el endometrioma se produce mucho antes de la cirugía, como diferentes papers que vamos a presentar así lo confirman. Matsukasi encuentra que la depresión folicular se ha relacionado con el estrés oxidativo, y este estrés oxidativo puede inducir necrosis en los folículos tempranos y apoptosis en los ovocitos in vitro, como afirma Chan Eckler. En este interesante estudio de Manechi, él lo que hizo fue hacer una biopsia en el tejido adyacente a diferentes quistes de ovario, teratomas, citoadenomas y endometriomas. ¿Y qué encontró? Que en el caso del teratoma, o sea del quiste dermoide, en el 92% el patrón histológico del tejido adyacente era normal. En el caso del cistoadenoma, en el 77% el patrón histológico era normal. Pero en el caso del endometrioma, solamente en el 19% el tejido adyacente al endometrioma, el patrón histológico era normal. Quiere decir que en el 81% este era anormal. Igualmente, en este estudio de Yadul, donde se presenta esta microfotografía, vemos cómo el tejido ovárico de la corteza ha sido reemplazado por fibrosis de la corteza y desaparición casi total de los folículos en sus diferentes fases de desarrollo. Kitajima encuentra lo mismo y asocia alteraciones en la corteza del ovario que pueden ser una causa de la reducción de la reserva ovárica. Encuentra una densidad folicular menor en el ovario con endometrioma,
pero la fibrosis es mayor, como se muestra en esta microfotografía. Menor cantidad, o sea, menor densidad folicular y mayor fibrosis en el ovario que contiene el endometrioma comparado con aquellos ovarios que no tienen endometrioma, donde vemos la corteza totalmente normal con la presencia de diferentes folículos en diferentes fases de desarrollo. Este es un estudio interesante de Sánchez que refiere lo siguiente, que la densidad folicular en el tejido que rodea el endometrioma es significativamente menor que en los ovarios sanos, pero este cambio patológico en el tejido circundante no parece ser causado por el estiramiento de los tejidos circundantes por la presencia del quiste, sino por la presencia dentro del endometrioma de hierro libre, especies reactivas de oxígeno, enzimas proteolíticas y moléculas inflamatorias en concentraciones mucho más altas que las que se presentan en sangre periférica y en las que se encuentran en otros tipos de quistes de NIC. Lo que quiere decir por este estudio y por lo anteriormente presentado es que el endometrioma por sí mismo va a afectar la reserva ovárica por su afectación en el tejido redundante, y hay que tener en cuenta dos aspectos: el tamaño del endometrioma y el tiempo de evolución del endometrioma, como vamos a ver posteriormente. Finalmente, en relación a este aspecto, decir pues que el impacto en la reserva ovárica es previo a la acción de la cirugía, y mientras más fibrosis haya, el impacto de la cirugía va a ser más deleterio cuando se extirpe el endometrioma. Nadie cuestiona que el tratamiento quirúrgico del endometrioma debe ser hecho por laparoscopía y que el tratamiento de elección o el tipo de cirugía debe ser la quistectomía frente a la fenestración, a pesar de que ahora hay estudios de que la fenestración podría realizarse con plasma gel que produce menos daño al ovario. Al respecto también hay controversia, hay diferentes autores que piensan que la quistectomía sí afecta la reserva ovárica, otros encuentran que la cistectomía ofrece mayor alivio del dolor, menos recurrencia y mayor porcentaje de embarazos, y la afectación a la reserva ovárica está en función al tamaño que tenga el ovario y al tiempo que ha transcurrido de la presencia del endometrioma. Se encuentra una mayor eficacia en la fenestración. El estudio se encuentra que los resultados son comparables, y finalmente en este estudio de Beretta se encuentran mejores resultados en las tasas acumulativas de embarazo con la cistectomía 66.7% que con la fenestración 23.5% a los 48 meses. En este mismo sentido, Cochrane hace una revisión y compara quistectomía con fenestración y encuentra que la cirugía de decisión se asocia con un resultado más favorable que el drenaje y la ablación en cuanto a la recurrencia del endometrioma, la recurrencia de los síntomas de dolor y sobre todo en la posibilidad de embarazo espontáneo posterior. Hechas todas estas consideraciones, vamos a entrar ya al objetivo de la presentación, y para esto vamos a tomar tres escenarios diferentes. El primer escenario es aquel en que la mujer consulta porque no sale embarazada y en la evaluación por infertilidad se encuentra un endometrioma. Esto no significa que toda mujer en estas circunstancias necesita ir a una fertilización in vitro. Entonces, ¿en qué casos indicaríamos una fertilización in vitro en este tipo de pacientes? Si es que paralelamente a la infertilidad del endometrioma que presenta se encuentra obstrucción tubaria, factor espermático severo, reserva ovárica disminuida, una edad de la mujer un tanto avanzada o antecedente de cirugía previa por endometriomas. En el año 2004, el doctor García Velasco presentó este interesante paper que dice que la remoción de los endometriomas ante una fertilización in vitro no mejora los resultados de fertilidad, y planteó que el endometrioma en aquellas mujeres que requieren fertilización in vitro no deben ser operadas porque la cirugía no aumenta los resultados del procedimiento. Esto ha generado una corriente de opinión equivocada en el sentido de que el endometrioma no se opera en cualquier circunstancia, lo cual es totalmente incorrecto. Babuco, en el mismo sentido, encuentra que la resección de pequeños endometriomas, y para él pequeños endometriomas es de 1 a 6 centímetros, no mejora los resultados de la fertilización in vitro.
Por otro lado, en este estudio de Benaglia, en 84 pacientes de un primer ciclo de fertilización in vitro, en pacientes que tenían endometriomas no operados, con un tamaño promedio de 21 milímetros, todos menos de 4 centímetros, concluye que la presencia de un endometrioma no afecta marcadamente la respuesta a la hiperestimulación. Almog, en el mismo sentido, estudia 81 pacientes, no encuentra diferencias en el número de ovocitos aspirados y tener en cuenta que el diámetro promedio del endometrioma fue de 2.8 centímetros. Benaglia, en este estudio en relación a endometriomas bilaterales no operados, comparados con controles que no tenían quistes endometriósicos y con una hormona antimuleriana más o menos equiparable, y en pacientes que tenían un diámetro promedio de 22 a 23 milímetros, igualmente por debajo de 4 centímetros, no encuentra diferencias en la respuesta ovárica ni en las tasas de implantación y embarazo. Finalmente, este es el estudio con que iniciamos esta parte de la presentación de Velasco, que concluye en lo siguiente: que la cistectomía laparoscópica para endometriosis antes de iniciar un ciclo de fertilización in vitro no mejora los resultados de fertilidad. Las mujeres con endometrioma asintomáticas, es necesario puntualizar esto, asintomáticas, estimuladas directamente pueden reducir el tiempo de embarazo, los costos y las potenciales complicaciones de la laparoscopia. Dos aspectos a mencionar o recalcar: que este estudio hace referencia a pacientes asintomáticas, no es lo mismo aquellas pacientes que tienen dolor y tienen endometrioma. Y el segundo aspecto a mencionar es que todas estas pacientes ya tenían indicación de ir a fertilización in vitro. En este caso, el operarlas y siendo asintomáticas no las beneficia en cuanto a que se van a mejorar las tasas de éxito. Entonces la indicación es para este tipo de pacientes y no decir que cualquier paciente que tiene endometrioma y es infértil necesita ir a fertilización in vitro. En esta revisión sistemática de Sonso, sobre 20 estudios seleccionados se eligieron 5 y concluye que el manejo quirúrgico de endometriomas no tiene efecto en las tasas de embarazo ni en la respuesta a la estimulación comparado con no tratamiento, ya que la mayoría de estos estudios se referían a quistes menores de 4 centímetros. ¿Qué pasa si tenemos quistes de 8, de 10 o de 12 centímetros? La situación tiene que ser evaluada en cada caso en especial. En el año 2005, ESRE planteó los siguientes lineamientos. En primer lugar, la cistectomía laparoscópica para endometriomas mayores de 4 centímetros mejoran la fertilidad comparado con el drenaje y la coagulación. Al parecer, el punto de quiebre es 3 a 4 centímetros. Y que la coagulación o vaporización láser se relaciona con mayor recidivo o recurrencia del endometrioma. En el año 2013 hubo un consenso de expertos en Montpellier y en relación a lo que estamos tocando plantearon lo mismo, que la excisión laparoscópica de endometrioma donde sea posible es preferible a la ablación para aumentar la fertilidad. Por lo tanto, si vamos a hacer una cirugía por endometrioma y esta está indicada, es preferible la quistectomía sobre la ablación y fenestración. El segundo escenario es el siguiente: mujer consulta porque no sale embarazada y en la evaluación por infertilidad se encuentra un endometrioma. En la misma evaluación se encuentra que la pareja no requiere de fertilización in vitro y tiene deseos de fertilidad. En este caso, la conducta más adecuada es hacer una quistectomía, más aún si hay dolor. Por cuanto en un 50-60% de casos el endometrioma uni, y más aún si es bilateral, se asocia con endometriosis infiltrativa profunda, como lo demuestran diversos papers, de los cuales presentamos solamente este par, que dice que se considera el endometrioma como un marcador de mayor severidad para la presencia de endometriosis profunda. Igualmente este otro del profesor Chaprón, que relaciona la presencia del endometrioma ovárico con una enfermedad más severa, incluso con compromiso intestinal. Por lo tanto, cuando estemos frente a un endometrioma uni o bilateral que produce dolor, debemos y estamos obligados a descartar endometriosis profunda, porque se considera el endometrioma como la punta del iceberg de una enfermedad más extensa y más agresiva como la endometriosis infiltrativa profunda. Quiero regresar a la quistectomía comparado con la fenestración. La quistectomía ofrece mejores resultados
en cuanto al alivio del dolor, menores resultados en cuanto a la recurrencia, pero sobre todo en porcentaje de embarazo. Aquí vemos en este estudio de Beretta que a 24 meses la quistectomía ofreció una tasa de éxito espontáneo sin necesidad de llegar a fertilización in vitro de 66.7% comparado con la fenestración de 23.5%. Por otro lado, las tasas de mejoría son mucho mejores con la quistectomía comparada con la fenestración, tanto en dismenorrea, dispareunia y en dolor pélvico crónico, así como en disminución de la recurrencia del endometrioma. Acá podemos ver la curva de embarazo comparando cistectomía con fenestración. Igualmente en este estudio de Alborzi vemos lo mismo, una curva superior de embarazo con quistectomía que con fenestración, de lo cual podemos plantear pues que la quistectomía es superior a fenestración para obtener un embarazo, sobre todo de manera espontánea. Dentro de este consenso de infertilidad y endometrioma vemos que tenemos dos caminos, por un lado la cirugía y por otro lado la fertilización in vitro. La cirugía estaría elegida si hay dolor, si no desean fertilidad inmediata, o si lo desean también, como ya lo vimos, si hay grandes endometriomas y no tiene criterios para fertilización in vitro. Pero si la paciente tiene criterios para fertilización in vitro, independientemente del endometrioma, debe ir de frente a la fertilización in vitro. ¿Y cuáles son esos criterios? Obstrucción tubaria, factor espermático severo, reserva ovárica disminuida, edad de la mujer un tanto avanzado y antecedente de cirugía por endometriomas. Entonces, si tenemos una paciente con endometrioma e infertilidad que no sale embarazada y tiene una hormona antimuleriana normal, el camino debe ser en primer lugar la cistectomía y esperar el embarazo espontáneo en un periodo promedio de 6 meses. Si no sale embarazada y tiene una hormona antimuleriana disminuida y tiene endometrioma, se debe ofrecer la fertilización in vitro como primera línea por la afectación que ya se ha producido por la presencia del endometrioma, que podría ser agravada por la quistectomía. O se puede también aspirar, congelar, dar 2 meses de agonista de GnRH si es que la paciente tiene además endometriosis profunda y adenomiosis o adenomiosis, y luego recurrir a la fertilización in vitro. Pero si la paciente es infértil y de todas maneras necesita fertilización in vitro, esta se debe realizar independientemente del valor de la hormona antimuleriana, salvo que la muleriana sea sumamente tan baja que no aconseje el procedimiento. En este tercer escenario tenemos aquella paciente que consulta porque tiene endometrioma pero no tiene expectativa de fertilidad inmediata. En este caso, el objetivo del tratamiento es preservar la fertilidad. Este es el caso de mujeres jóvenes o adolescentes. Entonces, en pacientes con dolor se debe descartar en primer lugar endometriosis profunda. Si tiene endometriosis profunda y tiene una hormona antimuleriana normal, el tratamiento quirúrgico debe ser integral. Extirpar el endometrioma y hacer la excisión integral de la endometriosis profunda y luego dar tratamiento médico continuo hasta que la paciente desee salir embarazada. Si tiene deseo de salir embarazada inmediatamente, se le debe dar la opción de embarazo espontáneo. Si no tiene endometriosis profunda y tiene una hormona antimuleriana normal, se debe hacer quistectomía porque lo que prevalece aquí es el dolor. Si tiene ya una hormona antimuleriana disminuida, primero se debe hacer una estimulación folicular y congelación de óvulos por 1 o 2 veces para hacer un banking y luego de ahí pasar a la cirugía. En los casos de pacientes adolescentes o jóvenes hay dos caminos o dos tendencias. Por un lado, una tendencia bastante conservadora que dice que hay que dar tratamiento médico continuo por el mayor tiempo posible para evitar cirugías recurrentes, pero si no hay respuesta, ya sea porque el dolor persiste o porque en el seguimiento ecográfico a una paciente que ya no tiene dolor se ve que el quiste sigue creciendo, hay que ir a la cirugía. Y por otro lado, un planteamiento un poco más agresivo, que es el siguiente, basado en este concepto. En un endometrioma hay dos aspectos importantes a considerar. Por un lado, el tamaño del endometrioma y por otro lado, la evolución, el tiempo de evolución. El tamaño del endometrioma relacionado a un mayor grosor
de la cápsula y el tiempo de la evolución relacionado a una mayor fibrosis. Ambas condiciones van a generar que si se retarda el tiempo de hacer la cirugía, vamos a tener una cápsula más gruesa y con mayor fibrosis, y la posibilidad de que en la cirugía podamos hacer mayor daño que beneficio. Por lo tanto, un planteamiento en mujeres jóvenes es hacer un diagnóstico y una intervención temprana, los cuales pueden ser beneficiosos en aquellas mujeres con endometrioma para proteger su función ovárica y su futuro reproductivo. En conclusión, debemos decir que el endometrioma crea una situación compleja para la paciente infértil, dado que su presencia per se y el tratamiento quirúrgico afectan la reserva ovárica. La presencia del endometrioma no parece afectar los resultados de fertilización in vitro cuando se hacen directamente, y la excisión quirúrgica del mismo no parece que mejore los resultados de la fertilización in vitro, pero tampoco los empeora en el caso que tuviera que operarse por un tema de dolor. Entonces, la pregunta final inicialmente planteada: ¿a quién operar y quién va directamente a fertilización in vitro? Si estamos frente a pacientes infértiles asintomáticas, especialmente si son mayores de 35 años, que tienen reserva ovárica disminuida, con endometriomas bilaterales, y más aún si ha habido tratamiento quirúrgico previo, la paciente debe ir de frente a una fertilización in vitro. Pero si estamos a pacientes sintomáticas, con dolor, con una reserva ovárica adecuada, o sea, no afectada, con endometriomas unilaterales, pacientes sin deseo de fertilidad inmediata o que no van a requerir una fertilización in vitro, o pacientes que desean una chance de embarazo espontáneo después de la quistectomía, estas pacientes deben elegir el camino de la cirugía inicialmente. Con esta última diapositiva termino mi presentación. Espero que les sirva y les sea útil en cuando tengan una paciente con endometrioma y problemas de infertilidad, para poder elegir en cada caso cuándo realizar una cirugía en primera instancia o optar por una fertilización in vitro que le ofrezca mejores chances en otras circunstancias. Muchísimas gracias por su atención. Gracias a usted, doctor Celis, realmente excelente su presentación. Hay un par de preguntas que va a ser para el final, como se acordaba al inicio, y muchas gracias. Ahora pasamos a la segunda ponencia. Va a ser realizada por el doctor Jaime Seminario Agurto. El tema va a ser miomas uterinos e infertilidad. El doctor Jaime Seminario Agurto es doctor y maestro en medicina por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, past president de la Sociedad Peruana de Fertilidad, miembro titular del SPOG, director del Instituto de Medicina Reproductiva de la Clínica Ricardo Palma y fellow de la ACO. Con ustedes el doctor Jaime Seminario Agurto. Doctor Seminario. Muy buenas tardes a todos. Para mí es un gran gusto estar con ustedes. Agradezco al Comité Científico por esta invitación para poder conversar acerca de este tema tan interesante, en especial para las personas que se dedican a fertilidad, que es los miomas uterinos e infertilidad. ¿Cuándo? Cirugía. Nosotros recibimos realmente la mayoría de las pacientes después de los 36 años. Y acuérdense que a partir de los 36 años es el pico en el que se desarrollan los miomas. Las pacientes llegan con una buena cantidad de miomas. Por lo tanto, este tema es de demasiado interés. ¿Cuál es el objetivo de esta conversación? Los miomas uterinos de tamaño o localización específica disminuyen la fertilidad. Distinguir los efectos de los diferentes tipos de miomas sobre la fertilidad, es decir, mioma subseroso, mioma intramural, mioma submucoso, disminuyen la fertilidad. Tengo que demostrar eso. Juzgar el beneficio o necesidad de realizar una miomectomía, y si la realizo, ¿aumenta la fertilidad? Ese es el tema a tratar. Ojalá que podamos llegar a una conclusión. Es importante conocer la localización de los diferentes miomas. Ustedes pueden ver el mioma 0, submucoso, el mioma 1, 50 hasta 50% intramural, el mioma
tipo 2, el 50% del mioma va hacia la pared uterina, el mioma 3 completamente intramural, este es el mioma a disfusión, el mioma 4 igualmente, el mioma 5 es un mioma que ya se sale hacia la subserosa, es un mioma intramural prácticamente subseroso, el mioma subseroso pediculado y el mioma subseroso más del 50% hacia la cavidad peritoneal. Factores de riesgo. Recibimos una paciente y tenemos que conocer su evolución. La raza es muy importante. La raza negra tiene una evolución rápida y tiene muchísimos miomas y a lo largo de todo su vida reproductiva siguen creciendo los miomas. Uno opera a la paciente, le saca todos los miomas y le aparecen nuevamente. Entonces hay que tener hay que tener conocimiento de esto. La raza caucásica crecen rápidamente hasta los 35 años y después de eso disminuye un poco su crecimiento. Hay que tener en cuenta esa etapa. La edad es importante, por lo tanto, recibimos una paciente de 36 años, ya sabemos de qué va a tener la probabilidad de tener varios miomas. Los demás factores, una menarquia temprana, parida aumentada, obesidad, presión alta, cafeína, alcohol y factores genéticos aumentan los riesgos de tener miomas. Introducción al tema. Los miomas son los tumores benignos más comunes del tracto genital femenino y están asociados con numerosos problemas clínicos, incluido un posible impacto negativo en la fertilidad. En las mujeres que desean fertilidad, los miomas se pueden extirpar quirúrgicamente, miomectomía, por laparotomía, laparoscopía o histeroscopía, dependiendo del tamaño, sitio y tipo de mioma. Sin embargo, la miomectomía es un procedimiento que no está exento de riesgo y puede resultar en complicaciones graves. Por lo tanto, es esencial determinar si tal procedimiento puede resultar en una mejora en la fertilidad y, si es así, determinar el enfoque quirúrgico ideal. Esto es muy importante. ¿Qué porcentaje de pacientes en edad reproductiva tienen miomas? El 20 a 40%, es altísimo. Los miomas están asociados directa o indirectamente con el 5 a 10% de los casos de infertilidad. Es una patología frecuente y lo vemos muy seguido, y mientras más edad tiene la paciente, más vemos miomas. El tamaño es importante, no es lo mismo un mioma submucoso de 5 milímetros que de 3 centímetros. La ubicación vamos a ver a lo largo de la presentación que cuando es submucoso o intramural submucoso afecta la fertilidad. El número, no hay trabajos con respecto a la cantidad de miomas. ¿Cuántos miomas tiene que tener una paciente por el simple hecho del número? Hacerle una cirugía para mejorar la fertilidad. El tipo de mioma, el 20 a 50% tienen síntomas, ya sea sangrado abundante, dolor en la menstruación o infertilidad, que es el tema que nos trae. ¿Cómo puede producir infertilidad un mioma? Bueno, los úteros, las cavidades uterinas son mucho más grandes. A veces los úteros miden una histerometría de 10 centímetros, por lo tanto hay mayor recorrido. El mioma está en una localización que obstruye el ostium tuárico, por lo tanto produce una oclusión de o a nivel de la trompa, distorsión de la cavidad uterina en los miomas submucosos o intramurales submucosos, cambios vasculares en la superficie del mioma y en la cara opuesta de donde está el mioma. Existen contracciones uterinas rítmicas normales, puede haber una interferencia que produce una alteración de la implantación, se puede producir una maduración endometrial anormal y alteración de la actividad de la oxitocinasa. Entonces hay muchas razones por las cuales puede producir. Este es un trabajo, como muchos trabajos que se han presentado antes del 2000, en los cuales son pacientes que entran a procedimientos de fertilidad y se ve cómo los miomas afectan los resultados de la fertilización in vitro. Si ustedes se dan cuenta, esta imagen la estoy presentando solamente para que vean ustedes
el efecto del mioma subseroso, el SS, sobre la tasa de embarazo y sobre la tasa de implantación. Ustedes se dan cuenta, comparado con los controles que no tienen miomas, ven que son exactamente iguales. Posteriormente vamos a ver este tema, pero esto es lo que quería abordar con respecto a los miomas subserosos. Ya más o menos tenemos el concepto que los miomas subserosos, hay evidencia de que la extirpación de los miomas subserosos mejora la fertilidad. Insuficiente evidencia. Hay pruebas aceptables de que la miomectomía no afecta los resultados reproductivos. Normalmente nosotros no hacemos una miomectomía de un mioma subseroso para mejorar la fertilidad, porque sabemos que no afecta la fertilidad y su cirugía tampoco le da beneficio. Este es uno de los trabajos más importantes de miomas que afectan los resultados de fertilización in vitro de Pritz. Pritz presentó un trabajo semejante en el 2001, pero en ese año él no tenía tantos trabajos como para, y solamente llegó a la conclusión que los miomas que invadían la cavidad uterina podían producir infertilidad. En este trabajo él trata de decirnos de que los miomas intramurales puros, sin afectar la cavidad uterina, pueden producir o pueden afectar la fertilidad. Entonces, investigar el efecto de los miomas sobre la fertilidad y si la miomectomía mejora los resultados. Esta es la tabla en que junta 18 trabajos metaanálisis escogidos y junta todos los miomas de todas las localizaciones y ve que sí afecta la fertilidad los miomas. Afecta la tasa de embarazo clínico, la tasa de implantación, la tasa de nacido vivo y la tasa de aborto está aumentada. Por lo tanto, él puede concluir que sí disminuye la fertilidad los miomas. Después, cuando estamos viendo el efecto de los miomas sobre la fertilidad en los miomas submucosos, solamente hay 4 trabajos que estudian la tasa de embarazo clínico y ve que es estadísticamente significativo que sí afecta los miomas submucosos, afectan la tasa de embarazo, la tasa de implantación, la tasa del recién nacido vivo, la tasa de abortos está aumentada. Por lo tanto, ellos concluyen que los miomas submucosos sí afectan la fertilidad. Pero a la hora de llevar a las pacientes a hacer una miomectomía, se dan cuenta que en estos dos tipos de trabajos en los cuales comparan miomas, pacientes con miomas que entran a miomectomía y los controles también tienen miomas y no se les hace cirugía, se ve que solamente la tasa de embarazo clínico se cambia y el resto es no significativo. Cuando incluimos pacientes con miomas y los comparamos con pacientes que no tienen miomas y que son infértiles, por ejemplo, pero no tienen miomas, no hay ningún resultado significativo. Con esto nos da a entender que la miomectomía no mejora la fertilidad. Entonces eso es incongruente. ¿Cómo es que encuentro que hay problemas de fertilidad, le atribuyo el mioma, la opero y no hay resultados adecuados? Cuando los miomas, efecto de los miomas sobre fertilidad, cuando no afecta la cavidad uterina. Si ustedes se dan cuenta, juntan a todos los miomas, están los miomas intramurales y obviamente los miomas subserosos. 24 estudios, 24 metaanálisis y ven que la tasa de implantación, la tasa de recién nacido vivo y la tasa de aborto nos dicen que es estadísticamente significativo que hay un efecto de los miomas sobre la fertilidad. Esa es la parte que no estaba en el trabajo de Pritz en el año 2001. Efecto de los miomas sobre fertilidad, solamente los miomas intramurales. Fíjense, todos los estudios, 12 metaanálisis, sí se encuentra una tasa de afectación o de efecto de los miomas sobre fertilidad. Cuando estos trabajos son prospectivos, los metaanálisis son prospectivos, ya no es significativo la tasa de embarazo clínico, pero sí los demás. Y cuando los estudios solamente pueden ser incluidos
estudios, cuando se les ha hecho una histeroscopía, entonces estamos limitando el campo de acción de los miomas, nos damos cuenta de que solamente la tasa de implantación es significativa y el resto es no significativo. O sea, ¿qué quiere decir esto? No lo dice el trabajo, pero a medida que uno va depurando y nos vamos asegurando que los miomas intramurales no afectan el endometrio, no afectan la cavidad uterina, no ingresan a la cavidad uterina, no puedo demostrar que los miomas intramurales tienen un efecto sobre la fertilidad. Si yo opero, yo opero a una paciente que tiene un mioma intramural y lo comparo con una paciente que tiene los miomas in situ y no la opero, no encuentro diferencia con respecto a la miomectomía. O sea, los resultados son mejores, pero no son estadísticamente significativos. Este trabajo, o estos trabajos, los vamos a ver más adelante, son los trabajos de Cassini, y el mejor trabajo es un RCT, que es muy interesante, que lo vamos a ver más adelante. Muy bien, entramos a un segundo trabajo que es muy interesante, que es el trabajo de Zunkara. El trabajo de Zunkara, el efecto de los miomas intramurales que no afectan la cavidad uterina. Ella solamente trabaja con miomas intramurales y en pacientes que entran a fertilización in vitro. Son un grupo de pacientes en especial. ¿De acuerdo? Esta es la tasa de recién nacidos y se ve que los miomas intramurales afectan en un 21% la tasa de recién nacidos vivos. Entonces, sí hay diferencia. Este es uno de los trabajos a favor de que los miomas intramurales afectan la fertilidad. Miomas intramurales que no distorsionan la cavidad versus ningún mioma en mujeres menores de 37. Estoy dejando de lado las pacientes mayores de 37 que por edad podrían dar un factor más y puede hacer que cambien nuestros resultados. ¿Se dan cuenta? Resultados recién nacidos vivos. Los miomas intramurales afectan la fertilidad en un 25% menos de tasa de recién nacidos. Este es el mismo. Estudios prospectivos de los miomas intramurales que no distorsionan la cavidad versus ningún mioma en mujeres sometidas a tratamiento. Resultados recién nacidos vivos. A medida que yo voy acortando los trabajos, voy disminuyendo los resultados. En conclusión, aunque esta revisión de los estudios observacionales encontró una menor probabilidad de éxito de la fertilización in vitro asociada con la presencia de miomas intramurales que no distorsionan la cavidad, debe reconocerse que los estudios observacionales están plagados de confusiones y posible sesgo. Además, la demostración de reducción de la tasa de nacidos vivos de fertilización in vitro en mujeres con miomas intramurales que no distorsionan la cavidad no necesariamente significa que hay que hacer miomectomía. Es interesante que este trabajo fue hecho para demostrar que los miomas intramurales puros producían infertilidad, pero al final concluye con esto: hacer la miomectomía debería restaurar las tasas de recién nacido vivo a los niveles esperados en mujeres sin miomas. Por lo tanto, esta evidencia no justifica la defensa de la miomectomía rutinaria para estas mujeres como un favorable análisis de riesgo-beneficios de esta intervención quirúrgica o cualquier intervención. Definitivamente se necesitan más trabajos. Y este es el tercer trabajo que les quiero presentar. Es un trabajo que va en contra del trabajo de Tris y en contra del trabajo de Zunkara. Y comienzo con un comentario para poder comprender a qué voy. A pesar de la alta calidad de estos estudios, el de
TRIPS y el Zuccara, existen varios problemas metodológicos relacionados con la selección de estudio y el tratar con factores confusos que puedan afectar la calidad de la evidencia. Esta revisión sistemática tiene como objetivo evaluar la evidencia de los efectos de los miomas únicamente intramurales sin distorsión de la cavidad, ya sea por fertilización in vitro o buscando naturalmente. Se considera el papel de sesgo del estudio, incluido el diseño del estudio y los factores de confusión. O sea, él busca que las conclusiones de TRIPS y Zuccara no sean así. Entonces, es lo que él trata de buscar. Todos sus pacientes, todos los trabajos tienen que tener un estudio adecuado, ya sea con histeroscopía o con ecografía. Aquí es una ecografía 3D en la cual se ven los miomas, si afectan o no afectan, una histerosonografía, si afectan o no afectan la cavidad endometrial. A pesar de todo, él encuentra, cuando él presenta un trabajo como, o sea, una tabla en la cual incluye 9 metaanálisis, él encuentra, sí, el único, una tasa de embarazo clínico después de fertilización in vitro que afecta, los miomas afectan la tasa de fertilidad. Pero este trabajo en realidad tiene muchos criterios de inclusión que lo hacen cambiar los resultados. Y, por ejemplo, lo que estábamos conversando de histerosono o histeroscopía no incluye miomas subserosos. En los otros trabajos unen los miomas subserosos y los miomas intramurales. Y a medida que hay más criterios, se incluirán menos trabajos y puede perderse el peso estadístico. Y aquí él ya incluye 3 trabajos nada más con todos los métodos de inclusión y vemos que ya no hay diferencia entre las pacientes que tienen miomas intramurales y las que no lo tienen, ¿no es cierto? La tasa de recién nacido después de la fertilización in vitro es semejante, no concluye. Y ese es el trabajo de... Entonces, el estudio de Medwally ha encontrado que hay evidencia limitada para guiar la toma de decisiones clínicas en mujeres con miomas intramurales que son infértiles. Los resultados iniciales sugieren un impacto negativo para los miomas intramurales en la tasa de embarazo clínico, pero no en la tasa de recién nacidos, en la tasa de aborto. Sin embargo, cuando el análisis se limita solo a estudios de la más alta calidad, entonces ya no hay evidencia de un efecto significativo. Y este es el mejor trabajo, fíjense, es el trabajo de Cassini, lo tienen que conocer, lo tienen que revisar. Aquí comparan pacientes, las pacientes que se les hace miomectomía y las pacientes en los cuales no se le hace miomectomía, tienen miomas semejantes a los que se le hizo miomectomía. Han tenido infertilidad 1 año y la forma como buscan el embarazo es en forma natural, o sea, no es una fertilización in vitro. Y esto es bien interesante, es un buen trabajo y fíjense los resultados. Definitivamente le va mejor a las pacientes que se les hace la miomectomía, pero no es estadísticamente significativo. Ustedes ven ahí perfectamente. Y aquí dice, fíjense, se suponía que la probabilidad de embarazo sin miomectomía era del 41% en comparación entre el 28 y el 81% con miomectomía, para los miomas intramurales, para los de arriba. Si los miomas son submucosos, se supone que la probabilidad de embarazo sin miomectomía era 27%. Dejo un mioma submucoso, 27% de éxito, en comparación con el 19 a 71 con la miomectomía. Para los miomas intramurales subserosos era 21% en comparación a 10% y 73%. En lo que respecta a los miomas intramurales submucosos, fíjense, esos son los más grandes y los que afectan más la pared uterina y la cavidad, la probabilidad de embarazo sin miomectomía era 15%, que es este que está acá. Era 15%, le faltó muy poco. En comparación con el que se hace la miomectomía, que es del 11 al 72%. Muy interesante. Aunque los resultados no fueron estadísticamente significativos en los diferentes tipos de miomas, el estudio confirma el importante rol de la posición, hay diferencia, de los miomas uterinos en infertilidad y la importancia de la miomectomía. Eso es como concluye Cassini.
Muy bien, el trabajo de Cassini, hay que tenerlo bien claro, es de miomas intramurales, ¿de acuerdo? De miomas no mayores de 4 centímetros. Cuando nosotros hablamos de qué mioma intramural debo operar, en los trabajos hay de 2 centímetros, 5 centímetros, 7 centímetros. El consenso es que el mioma de 4 centímetros para arriba debe ser operado y el de menos de 4 centímetros intramural no debe ser operado. Deberían ignorarse, debemos operar antes de la fertilización in vitro, deberíamos operar después de que falla una fertilización in vitro y si la respuesta es sí, después de cuántos fracasos, debemos operar antes de cualquier tratamiento de infertilidad, debería influir en la decisión el costo de fertilización en diferentes países, es gratis, cuesta mucho, la paciente tiene una sola posibilidad. Definitivamente hay muchas preguntas sin respuesta, todo lo que hemos estado conversando, cuál es el impacto de los miomas en la fecundidad, el grado de distorsión que afecta el beneficio de la miomectomía. Necesitamos trabajo con una mejor evaluación de la cavidad uterina para llegar a buenas conclusiones. ¿Cuál es el verdadero impacto de los miomas intramurales sin componentes submucosos sobre los resultados reproductivos? Después de la revisión de todos los trabajos no tenemos una verdadera conclusión. ¿Cuál es el valor de la miomectomía en los resultados de las técnicas de reproducción asistida? Y bueno, ¿por qué es controversial cuándo operar o cuándo no? Porque no hay estudios aleatorizados, no hay descripción clara en los trabajos del tamaño, el número y la ubicación, no hay métodos de diagnóstico estándar, etc. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento quirúrgico es la miomectomía. Para los miomas submucosos, la miomectomía estereoscópica. En lo ideal, se debería hacer la miomectomía estereoscópica con un resectoscopio de energía bipolar para tener menos efectos dañinos en el endometrio. Los miomas subserosos e intramurales se puede hacer una miomectomía laparoscópica, depende del tamaño, depende del número de miomas, se puede hacer una laparotomía o se puede hacer una miomectomía laparoscópica asistida, que es una combinación con una incisión pequeña. O sea, todo esto lo podemos hacer, podríamos hacer una exposición solamente de este slide y recordar, antes de decidir hacer una miomectomía, la morbilidad, la infección, daño a otros órganos, transfusiones de sangre que se tienen que hacer porque se pierde sangre. Mientras más mioma, más sangrado puede existir. Mientras más chique la incisión, más sangrado puede haber. Complicaciones de la laparotomía, laparoscopía per se, formación de adherencia postoperatoria que puede disminuir la posibilidad de conseguir un embarazo en forma natural. Si yo voy a hacer una fertilización in vitro, no hay ningún problema con las adherencias, pero sí cuando estoy buscando la búsqueda del embarazo en forma natural. El riesgo de ruptura uterina en el embarazo, ya sea por laparotomía o por laparoscopía, y el aumento de tasa de cesáreas. Definitivamente después de una miomectomía se necesita una cesárea. Conclusión: diseños de estudio tan heterogéneos, nomenclatura inconsistente, diferencias de tamaño y ubicación del mioma o insuficiente reclutamiento de pacientes limitan significativamente la interpretación de los resultados de los estudios existentes que evalúan el impacto de los miomas en la probabilidad de lograr el embarazo y el mantenimiento del embarazo. Resumen. Este resumen de las estadísticas. Hay insuficiente evidencia para concluir que los miomas reducen la probabilidad de lograr un embarazo con o sin tratamiento de fertilidad. No podemos al final afirmarlo. Existen miomas que sí deben ser operados. Hay insuficiente evidencia para determinar que un específico tamaño de miomas, número o ubicación, excluyendo los miomas submucosos o miomas intramurales que afectan el contorno de la cavidad endometrial. Hay insuficiente evidencia que la extirpación de los miomas subserosos mejora la fertilidad. Por lo tanto, no los operamos en lo ideal. Hay pruebas claras de que la miomectomía no afecta los resultados reproductivos. En todos los trabajos hemos visto que cuando se hace miomectomía, la tasa de recién nacido vivo en realidad no mejora. Hay insuficiente evidencia que la miomectomía laparoscópica o convencional reduce las tasas de aborto. Las tasas de aborto se mantienen igual, o sea, no cambian después de una miomectomía. Pero hay una clara evidencia que la miomectomía estereoscópica para miomas submucosos mejora la tasa de embarazos clínicos.
Recomendaciones. En mujeres asintomáticas con miomas que distorsionan la cavidad uterina intramurales con un componente submucosos o submucoso puros, una miomectomía abierta o laparoscópica o histeroscópica puede ser considerada para mejorar las tasas de embarazo. Por lo general, no se recomienda la miomectomía para mejorar las tasas de embarazo en mujeres infértiles asintomáticas con miomas que no distorsionan la cavidad. Sin embargo, la miomectomía puede ser razonable en algunas circunstancias, incluido pero no limitado a severa distorsión de la arquitectura pélvica. Miomas subserosos que pueden producir, que son grandes y pueden producir una dificultad para hacer una aspiración folicular, o miomas subserosos que pueden estar por el cuello del útero y puedan producirnos dificultad para hacer una transferencia. Existen varias razones. No sale embarazada la paciente y tiene un mioma intramural de 3 centímetros, lo opero, no lo opero. Eso es la parte que nos toca. Agradezco mucho el haber podido estar con ustedes. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Seminario, por su excelente revisión. Ya vendrán las preguntas. Ahora pasamos a la tercera exposición a cargo del doctor Julio Díaz Pinillos. Su tema va a ser el rol de la histeroscopía en la infertilidad. El doctor Julio Díaz Pinillos es graduado en ginecología y obstetricia en la Universidad de París, miembro del Board ISIF, International Society in Vitro Fertilization, presidente de la Sociedad Peruana de Endoscopía Ginecológica, más presidente de la Sociedad Peruana de Fertilidad y director médico de NACER, Centro de Reproducción Humana en Lima. Doctor Julio Díaz Pinillos tiene 25 minutos para su exposición. Buenas tardes con todos. Gracias a la sociedad por la invitación a dar este tema y hablar de lo que es la histeroscopía en la infertilidad. Como saben, hay otros métodos diagnósticos de lo que es patología intracavitaria, la ecografía, que es muy buena, realmente una ecografía simple, la 2D, te da una imagen de lo que es pólipos, miomas, a veces tabiques, tiene la histerosonografía, la resonancia magnética, pero realmente el gold estándar de la evaluación y al mismo tiempo el tratamiento de la cavidad uterina y sobre todo lo que es infertilidad es la histeroscopía, ¿no? Y actualmente con las nuevas tecnologías que tenemos, ópticas muy pequeñas, te da una posibilidad de hacer un tratamiento de ver y tratar al mismo tiempo, ¿no? See and treat, dicen los americanos, es ver y tratar. Y para esto requiere un cierto instrumental, ¿no? Hay que saber que cuando hablamos de infertilidad son pacientes generalmente sanas, jóvenes, ¿no? Y hay que darle un tratamiento seguro y sobre todo evitar las complicaciones a corto y largo plazo. Porque acá lo importante es tratar la cavidad endometrial, evitando o disminuyendo el riesgo de daño endometrial y sobre todo preservar la fertilidad. Es muy diferente si uno trata a una mujer, digamos ya que ya tiene su fertilidad cumplida, está en la perimenopausia y viene por un sangrado o tiene un mioma, realmente utilicen el material que utilicen monopolar o bipolar y si produce una sinergia posterior no hay problema. Pero en caso de fertilidad, el rol fundamental de nosotros lo que hacemos en medicina cirugía reproductiva es preservar el endometrio. Y eso, un poquito de énfasis. Mi presentación va a ser un poco más a base de videos, ¿no? Quería dar a conocer que es importante que el cirujano conozca que hay un instrumental adecuado y histeroscópico para lo que es infertilidad, que conozca la fuente de energía y la técnica quirúrgica y sobre todo usar las barreras antiadherenciales o métodos para evitar las adherencias postoperatorias, porque a veces pueden hacer más daño que beneficio, ¿no? Bueno, procedimientos de oficina ya saben, puede ser pólipos, sinequias, miomas pequeños, endometritis crónica, cuerpo extraño. Y vamos a comenzar con los pólipos. Hay pólipos muy pequeños, ¿no? Como acá, que a veces yo veo que entran a hacer operaciones, o un pólipo muy pequeñito como está a la izquierda, realmente no amerita hacer operaciones, y esos pólipos, inclusive los más grandes, pueden ser resueltos en consultorio, ¿no? Hay que retirar los pólipos, sí, es una indicación, sobre todo por infertilidad. En este estudio ve la diferencia cuando hacemos la polipectomía, que hay una 65% de embarazos versus 28% cuando no se retira el pólipo, ¿no?
Aquí estoy mostrando, vamos a mostrar unos videos de lo que es la polipectomía que hacemos en el consultorio. Ese primer tiempo es la vaginoscopía. No usamos espéculo, no usamos pinza epoxi, no hay dilatación cervical, que solamente entra la óptica, vaginoscopía, asepsia solamente con agua, y el alumno va indicando, procedimiento sin anestesia. La anestesia es verbal. Ayer el doctor Seminario tocó todos los temas muy bien de lo que era estroscopía de oficina. Ahí vemos el pólipo, y en cuestión de minutos, si mismo ese pólipo yo lo hago y veo la ecografía, inmediatamente, sin ninguna preparación, yo paso a mi sala cognitiva o a la misma sala donde tengo un histeroscopio y realizo la polipectomía, ¿no? Este procedimiento en tiempo real es bastante rápido. Ingresas con tijeras a frío, y cortas el pólipo, ¿no? Es bastante sencillo, ¿no? Y después la extracción del pólipo, ¿no? Voy a avanzar un poco rápido para pasar más videos. Este otro pólipo es con láser. Tengo un láser diodo de 980. Utilizamos la energía diodo. Ahí igual, el primer tiempo, vaginoscopía, ¿no? Estamos ubicando el orificio cervical externo, vamos ingresando con la óptica, nuevamente, ¿no? Sin anestesia, sin ningún tipo de preparación, sin espéculos, sin pinza epoxi, se ingresa. Y acá un pólipo, la base de implantación es más ancha, ¿no? Y un poco más vascularizado que el anterior, y a nivel cornual. Entonces acá en este caso yo puedo hacerlo con tijeras, efectivamente, ¿no? Como saben un poco, en este caso voy a usar el láser diodo, que me ayuda, ¿no? Y el láser también tiene un poder regenerativo a nivel de endometrio y cualquier tejido. Entonces vengo con la fibra láser y voy a cortar todo el pólipo y el cual va a ser retirado, ¿no? Ahí yo he visto casos que entran con restoscopios, los grandes, de 26 French, que es monopolar, y al final, si entras con un restoscopio tan grande, hacemos más daño, porque podemos alterar mucho lo que es la calidad del endometrio, ¿no? Y pues una sinequia postoperatoria. En este caso puede ser tijeras, o en este caso el láser, que es una alternativa, ¿no? Pero si no lo tienes, con tijeras lo haces muy bien también, ¿no? En la charla he dado más énfasis a los videos porque creo que mostraron lo que estamos haciendo actualmente, ¿no? Cirugía histeroscópica en casos de infertilidad, ¿no? Ya sea en consultorio y algunos casos que van a ver después de lo que es en sala de operaciones, ¿no? Se va seccionando, se va retirando el pólipo. Ahí estamos llegando prácticamente a la base. O sea, el fondo del pólipo. Son procedimientos muy rápidos, muy bien tolerados por la paciente en consultorios sin ningún tipo de anestesia. La anestesia que yo digo siempre es verbal o musical, digamos, ¿no? Una anestesia musical. Y después cuando uno ingresa, a veces hace un control histeroscópico para ver la cicatriz, realmente queda un endometrio impecable. Bueno, voy avanzando un poquito más, queda retirar el pólipo ahí, ya está desprendido, ¿no? Porque no era el tiempo, voy a avanzar ahora. Sinequias, las sinequias es todo un tema, porque realmente las sinequias son gestos muchas veces ocasionados por el propio ginecólogo, claro que sin intención, ¿no? Pero en un contexto de gestación, cuando hacemos por aborto, hacemos legrados uterinos, ¿no? O si no, antecedente quirúrgico, ¿no? Ya sea por retirada de pólipos, de miomas, de tabiques, que se producen estas sinequias postoperatorias, ¿no? Y sobre todo cuando usamos, hay que saber qué tipo de energía estamos utilizando. Y actualmente las nuevas técnicas, cuando hacemos el capitonaje, ¿no? La técnica de Lynch, que hacemos en la estructura del útero, hay que hacer siempre estroscopía de control para liberar probables sinequias producidas por la técnica. Sin duda que el tratamiento de referencia en la sinequia es el histeroscopio. Hay que saber qué tipo de sinequia, porque si vemos esa sinequia al lado izquierdo es muy sencillo, eso en consultorio lo resolvemos, pero si tenemos una sinequia del lado derecho, donde es fibrosa realmente, donde hay una atrofia endometrial y hay que ver todo, no solamente retirar la sinequia, sino restablecer o ver cómo se forma un nuevo endometrio, ¿no? Y a veces, muchas veces requieren cirugías múltiples, ¿no? Y eso hay que informar a la paciente, ¿no? Hay diferentes clasificaciones de sinequia, va de la 1 a la 5, siendo 5 conocido como síndrome de Asherman. Y acá ven sinequias muy sencillas como están a la histerosalpingografía. Y a ver si me puedo mostrar acá. Ahí.
bueno, no se ve, queda como está con un puntero, pero no hay, ¿no? Y acá una sinequia en consultorio nuevamente con un video de una sinequia, primer tipo de vaginoscopía. Y esta es una sinequia que realmente es de consultorio, ¿no? Se entra ahí, orificio cervical externo. Tengo dos ópticas, tengo óptica de 2 milímetros según el tamaño del cuello o de la de 2.9, ¿no? Y esta sinequia que van a ver es solamente con la presión y con la óptica se va liberando la sinequia, sin ningún tipo de energía, sin tijeras ni coagulación. Sinequia muy sencilla que se va liberando, ¿no? Pero realmente eso, si la vemos, la retiramos en el momento, ¿no? Y ven la presión del agua, con la progresión de la óptica, vamos liberando esa sinequia. Y sigue la cavidad, bueno, vamos a avanzar un poco. Este otro tipo de sinequias, también de consultorio, y que con una tijera a frío la realizamos, ¿no? Ya estamos dentro del canal cervical, ¿no? Vemos la sinequia fibrosa que está localizada al lado izquierdo del istmo y del útero. Entramos ahí también puede ser con láser diodo, puede ser con una punta bipolar, yo no uso monopolar actualmente, bipolar, ¿no? O también si quieren una monopolar, no hay problema, ¿no? Y tijera. Yo personalmente prefiero energía, en este caso, fría, ¿no? Sin ningún tipo de energía, simplemente energía mecánica, que sería la tijera, ¿no? Y vamos liberando, ¿no? El procedimiento generalmente muy bien tolerado por los pacientes, ¿no? Bueno, vamos avanzando. Otro parámetro y muy comentado en la actualidad, digamos, es la endometritis crónica, sobre todo cuando vamos para lo que es fecundación in vitro, ¿no? Cuando hay esa falla de implantación, actualmente hay que ver realmente si la paciente no tiene una endometritis crónica, un diagnóstico difícil de establecer realmente, se hace por inmunohistoquímica y hay una correlación a veces con la histeroscopía, ¿no? Hay los trabajos de Ciccinelli muy importantes, también hay un grupo francés que está trabajando al respecto, ¿no? Y eso se ven así como unas microdigitaciones, ¿no? Digitiformes, digamos, vascularizadas, y a esas las biopsiamos y las enviamos a analizar, ¿no? Y en caso positivo hacemos el tratamiento correspondiente, ¿no? Acá voy a hablar un poquito de lo que es el material. Yo actualmente uso un recetoscopio que se llama el mini recetoscopio, realmente con energía bipolar, y realmente estoy muy contento. Hace 5 años que lo vengo utilizando, no he vuelto a utilizar el monopolar, y acá en esta diapositiva vamos a ver, cuando uno usa monopolar, la energía viene por el instrumento y después se dispersa por todo el tejido. Imaginen que donde está el endometrio, y entonces va a dañar mucho el endometrio en profundidad porque va a recuperar la energía por la placa. En cambio, al lado derecho ven la bipolar, el daño es limitado realmente, entonces es mucho menos extensión en el daño endometrial, y por eso que el bipolar realmente parece ser mejor en lo que es regeneración tisular de endometrial y cirugía reproductiva, ¿no? Actualmente yo utilizo ese mini recetoscopio, es una marca que me gusta mucho porque es bien práctico, realmente es muy buena, ¿no? Es una marca francesa. Una bomba de irrigación para controlar la presión de entrada y salida, que es importante. Ayer hablamos de complicaciones. Uso la energía bipolar, ¿de acuerdo? Y una cámara, una columna de video que ustedes ya conocen, ¿no? Porque el objetivo, ¿cuál es? Como dije al inicio, hay que preservar endometrio. Entonces, realmente hay que restablecer la anatomía normal de la cavidad uterina, preservando el endometrio. Pero para esto se requiere un instrumental adecuado, conocer el manejo de las patologías intracavitarias y evitar sobre todo las complicaciones, ¿no? Las complicaciones a largo plazo, que serán las más severas, que es las adherencias postoperatorias, ¿no? A veces sacamos 2 miomas y dejamos una zona cruenta y la paciente vino por mioma y acaba con un síndrome de Asherman, ¿no? Y ahí sí está comprometido su pronóstico de fertilidad, ¿no?
Bueno, hablando un poco de cirugía, bueno, los pólipos, miomas mucosos, ya luego Javier Seminario, Cineca, Tabiques. Vamos a ver si unos videos por acá. Este es una hiperplasia endometrial. Aquellas pacientes que vienen para in vitro y vamos a transferirlas y el endometrio presenta una hiperplasia polipoide difusa, como este caso, ¿no? Le das tratamiento médico y no resuelves. En este caso yo utilizo lo que es... ¿cómo bajar volumen? Utilizo lo que es esta asa. Entonces acá, ¿entendieron cómo es? La energía viene por el asa y es limitada al asa. No va a través del endometrio, no llega hasta el miometrio para ser recuperada por la placa, ¿no? La energía es mínima, ¿no? Y miren la calidad de corte, realmente. El corte es bien preciso, ¿no? Entonces uno es como si fuera un shaving. No estoy haciendo una ablación endometrial, estoy haciendo una ablación solamente de ese exceso de tejido, que es la hiperplasia endometrial polipoide difusa, ¿no? Que a veces no hay, con medicación no corregimos, y con esto realmente es una buena alternativa, ¿no? Vamos a retirar todo el exceso de pólipo, ¿no? O la hiperplasia difusa. Los miomas, Jaime ya me tocó el tema de miomas uterinos, no voy a entrar en detalle, tan solo voy a mostrar un video. Aquí tenemos, y quería mostrar con el mini racetoscopio. Realmente es un French 18, que es 5 milímetros. E indiferente del tamaño del mioma, es tan rápido la energía, y el mini racetoscopio, ven que los fragmentos no se pegan al asa, y uno corta, y va rapidísimo, uno va bien rápido realmente. Así sea grande, pequeño el mioma, igualito uno va bastante rápido. Y la ventaja que he encontrado acá realmente es, como digo, ¿no? Una mejor o menor daño endometrial, primero. Y otra cosa que he aprendido con esto es que los pedacitos, cuando están los pedacitos, yo solamente retiro, vengo hasta el istmo con el racetoscopio y solitos salen los fragmentos. No hay necesidad de ir a limpiar, porque hacen la miomectomía. No, acá la extracción es solamente usando el flujo y de acá, miren cómo viene, parece que hubiera un aspirador. Pues son tan pequeñitos los pedazos que no tengo que salir del útero, ¿no? Van saliendo. Lo que no, porque a veces hacemos la miomectomía y por sacar los fragmentos hacemos un legrado uterino, vamos con legra a sacar los fragmentos y ahí vamos a dañar el endometrio, ¿no? Entonces realmente estoy muy contento con este instrumental, ¿no? Porque creo que sí va en el sentido de lo que estamos buscando ahora, que es preservar el endometrio. Malformaciones y tabiques uterinos, ustedes saben que el diagnóstico realmente es por ecografía, y la ecografía 3D es maravillosa realmente. Bueno, puede llegar hasta la resonancia magnética, pero en la actualidad una buena ecografía 3D hace un muy buen diagnóstico, porque hay diferentes clasificaciones, la de ¿no? De lo que es tabiques y malformaciones, y como ven, con una ecografía en 3D realmente tiene una buena imagen y puedes definir el tamaño del tabique, el fondo, y hasta dónde vas a ir a operar el tabique, ¿no? Esta cirugía la hicimos con el doctor Prasak, un tabique, una paciente que tenía 3 abortos a repetición, ¿de acuerdo? Es cierto que tenía ovario poliquístico, había un sobrepeso, hay otro factor de infertilidad, pero tenía este tabique, lo cual fue conveniente retirarlo, ¿no? Primero se identifica el ostium, ¿no? Siempre en cirugía histeroscópica los puntos de reparo van a ser el ostium, y acá efectivamente puede ser retirado o con tijeras, puede ser retirado o con un láser diodo, o en este caso con energía bipolar, ¿no? En este caso acá está con un asa tipo hub, el bipolar. No sé por qué el video no está corriendo bien. Ahí va. Se corta el video. Bueno, mil disculpas, ahí el video debería correr bien, pero bueno, así es la tecnología. ¿Hasta dónde ir? ¿Hasta dónde ir con el tabique, no? ¿Cuál sería el punto de reparo? Realmente es siempre los ostium tubarios van a ser nuestro punto de referencia, ¿no? Hasta ahí debemos llegar un poquito antes, ¿no? En caso de duda, yo siempre que tengo el caso de duda y tengo un temor de perforar, es hacer ¿cómo se llama? Usar la ecografía. La ecografía está al costado, vía transabdominal, y se ve clarísimo, como vamos a ver en el próximo video, cómo nos puede orientar, ¿no? Entonces realmente uno tiene que ir a operar con todo instrumental, o sea, tener diferentes tipos de asa para operar, diferentes diámetros de ópticas, de racetoscopios, o también de los operatorios, ¿no? Tibetoki, mini betoki, ¿no? Esta es la sección del tabique, ¿no? Bueno, voy a avanzar a otra.
Y realmente uno corta y cuando hay una llave que comienza a sangrar, quiere decir que estamos llegando a lo que es miometro, lo que está ahí que es avascular, ¿no? El síndrome de Asherman. El síndrome de Asherman realmente yo estoy viendo actualmente muchos casos de adherencia, ¿no? Adherencias de sinequias de tipo 2, tipo 3. En la clasificación se muestra que es tipo 1, 2, 3, 4 y 5. Y la tipo 5 es la del síndrome de Asherman, que realmente una mujer está con amenorrea, ¿no? Y es un síndrome que es causado por nosotros los ginecólogos. Un 50% de los casos es post-legrados uterinos, ¿no? O sea, realmente pacientes que jóvenes y que ya tienen un pronóstico bien reservado. Es el caso más difícil, con el pronóstico bastante difícil, ¿no? La histeroscopía guiada por ecografía es el gold estándar de tratamiento. Hay que saber que a veces hay que hacer varios tratamientos, ¿no? Y después veremos las complicaciones que puede haber, ¿no? Y todo esto es por realizar un procedimiento con falta de visión. Y es por eso que insisto realmente, y yo creo que es lo que el trabajo que queremos hacer, es que todos los ginecólogos realmente tengan como una herramienta más el histeroscopio en sus manos, ¿no? Así como tienen el ecógrafo, tienen el colposcopio, deben tener histeroscopio. Este es un trabajo de Fernández, un amigo francés, y muestra que cuando hay síndrome de Asherman y son operadas, hay embarazos. Ellos tienen una tasa de 20-30% de embarazos, ¿no? En síndrome de Asherman, está hablando de sinequia tipo 5, ¿eh? Pero hay un riesgo de acretismo placentario, ¿no? Bastante importante, ¿no? Hay que considerar, ¿no? Y las recomendaciones de ellos es efectivamente que cuando hay síndrome de Asherman, todo paciente debe ser en caso de gestación encaminado a un servicio multidisciplinario, ¿no? Para brindar un tratamiento adecuado al momento de la cesárea, ¿no? Por el acretismo placentario. Aquí grabamos un video casero. Eso fue acá estoy haciendo una cirugía de Asherman y estoy guiándome por la ecografía, porque realmente a veces uno no ve, y la ecografía en el mismo tiempo que la histeroscopía nos orienta, ¿no? Acá están viendo por la ecografía. El video es tomado directamente de la cámara, del monitor. Como ustedes pueden ver, no se ve nada, no hay visión, y es la ecografía que me va orientando en el eje, porque para primero evitar una falsa ruta, ¿de acuerdo? Una falsa ruta, y segundo, la perforación, ¿de acuerdo? Entonces es ecografía guiado de histeroscopía, ¿no? Y realmente, y la anatomía se recupera. Cuando yo veo a los pacientes, digo que no tengo ningún problema, que voy a recuperar su anatomía, ¿de acuerdo? Pero eso no es el problema es recuperar la función del útero, ¿no? Tener un endometrio secretor, y eso es lo que vamos a hacer en unos minutos, ¿no? Acá, como ven, porque uno no sabe hasta dónde va, y acá la ecografía me permite guiarme. Yo mismo lo hago con una mano, la mano derecha hago la ecografía, y con la izquierda estoy haciendo mi histeroscopía, ¿no? Bueno, si no, también si tengo un asistente, ¿no? Y acá van viendo cómo se va creando la cavidad. No veíamos nada al inicio, y el líquido va ingresando, y ya voy creando, haciendo el aneo cavidad, lo que se llama el aneo, y acá estoy, acá se ve la cavidad que al comienzo no veíamos, ¿no? Ahora, es cierto que es una cavidad totalmente atrófica, ¿no? O sea, que no hay tejido endometrial, o sea, el pronóstico es muy reservado, ¿no? Pero bueno, es lo que hay que hacer, ¿no? El ISMOCEL lo tocaron ayer, no voy a entrar en detalle, pero es una patología frecuente. Cada vez veo más ISMOCEL, realmente. Claro, se dice que hay mucho más la tasa de cesárea es mayor, y el ISMOCEL está aumentando, ¿no? En caso de histeroscopía, lo importante es respetar el muro de seguridad, ¿de acuerdo? Si el muro es muy pequeño, ¿de acuerdo? Menor de 5 milímetros, es mejor abordarlo por la paroscopía, o por la cirugía vaginal, o por cirugía abierta, como sea conveniente. Si el muro es mayor de 5, o yo diría en todo caso mayor de 1 centímetro, pero que tiene poca experiencia, es abordado por la histeroscopía, ¿no? 5 sería un poco para la gente un poco más entrenada, ¿no? Pero es una patología que se puede resolver por la paroscopía, perdón, por histeroscopía. Es un caso de adenomiosis de pared posterior, ¿no? Hay que operar o no la adenomiosis. Una paciente con 2 fallos de implantación post-FIV, ¿de acuerdo? El paciente viene y ya tenía 2 fallos de implantación post-FIV. La adenomiosis se ve muy bien a la ecografía, que no tengo la foto, vemos a la ecografía. Pero esta es la técnica que yo propongo para la adenomiosis, o inclusive a veces miomas que son tipo 2. Ve acá estoy viendo, esa es la histeroscopía diagnóstica, ¿de acuerdo? Siempre el ostium de reparo, tanto derecho como izquierdo, ¿de acuerdo? Perdón, izquierdo, derecho. Y hago en 2 tiempos. Acá fue necesario hacer 2 tiempos. Voy a mostrar la segunda, porque la primera ya fue. Entonces acá van a ver inclusive la cicatriz de la cirugía anterior, ¿de acuerdo? O fue hecho en 2 tiempos. A una incisión lineal, porque si yo puedo hacer una incisión con la asa, me va a llevar todo el endometrio de la pared posterior, y es justo lo que yo quiero preservar, la pared posterior. En este caso, hago una incisión lineal, toda energía monopolar,
incisión lineal, y es mini retroscopio, entonces es pequeñita el asa, realmente, entonces el asa se va paseando, entonces yo comienzo después ya, una vez que he abierto esa pared posterior como un libro, voy a ingresar y con el asa semilunar, que es muy pequeña, porque es la mitad del tamaño de una asa normal, voy a resecar todo el tejido, ¿no? Reseco todo el tejido, ¿no? Este es el segundo caso que yo tengo, y felizmente como resultado, bueno, es poca como casuística, pero estamos iniciando, ¿no? Hacer este tipo de trabajo, ¿no? Realmente estoy muy contento porque llevan 2 embarazos cuando tengo, y se hace la resección en 2 tiempos, ¿ah? Hay que decirle a la paciente, de repente son dos cirugías, ¿no? Que ella va a entender, ¿no? Y se reseca todo el tejido adenomiótico, ¿no? Como repito, fue paciente con 2 fallas de implantación, y después ven cómo ha sido lineal, después van a ver cómo se cierra solito la pared posterior, de manera que el daño endometrial en la pared posterior ha sido mínimo, o sea, la parte lineal, ¿de acuerdo? Y se va cerrando el útero. Aquí vamos a ver ahora la esteroscopía de control, ¿no? Previa a la transferencia, porque la paciente estaba pensando en un vientre subrogado. Le dije, no, vamos a operar eso, ya si no resulta, pues verás qué hacen. Y acá ven la cicatriz, miren, una buena regeneración endometrial en la pared posterior. Es cierto que hay una pequeña cicatriz que están viendo acá. Acá ven la neovascularización, están viendo, ¿de acuerdo? Y sí se ve que hay un poco de cicatriz acá, un poco tunelizada, sí, pero ya no hice ningún tratamiento, ahí ya lo dejé así, ¿de acuerdo? Y hicimos la transferencia embrionaria, ¿no? La paciente actualmente está con 24 semanas de gestación, esta es la ecografía de 14 semanas, ¿no? Y realmente son 2 casos que con esta técnica que realmente y las 2 están gestando, ¿no? Voy a avanzar, me quedan 10 minutos, creo. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento realmente importante en la cirugía reproductiva por histeroscopía es preservar endometrio, ¿de acuerdo? Lo que ustedes traten, miomas, que sea tabique, ¿de acuerdo? Que sea adenomiosis, o ismocélico, es regenerar el tejido. Y es la pregunta que hacen, ¿no? ¿Qué hacemos después? ¿Qué tenemos? Aquí en Perú, ¿qué herramientas tenemos? ¿No? Entonces hay barreras antiadherenciales, pero son caras, son muy caras realmente. Le voy a mostrar el Guardix, yo lo utilizo, pero una ampolla de Guardix, disculpa decir los precios, están por encima de los 900 soles, ¿no? Y bueno, el Sodafoli utilizo en caso de hemorragia solamente, ¿no? Y lo que uso es el tratamiento estrogénico, ¿no? El dispositivo intrauterino no se debe utilizar, ¿no? Acá entonces tiene Guardix, tiene Yalobarrier, y lo que estoy usando yo ahora es plasma rico en plaquetas, y sobre todo lo importante es la histeroscopía postoperatoria a las 6 semanas, y si puedes repetir a las 4 semanas nuevamente, la repites, ¿no? Inyectando plasma rico en plaquetas. Aquí este estudio muestra efectivamente que el grupo A, donde no se usó, se usa la barrera antiadherencial con el grupo B, ¿de acuerdo? Y la diferencia es de casi el doble, ¿no? de adherencia cuando no utilizas una barrera antiadherencial, ¿no? El riesgo de recidiva. Entonces, ahí trabajo Carlos Simón y otros grupos japoneses, ¿no? Que han con células madres, una alternativa. Y es un video que lo voy a presentar de lo que estoy haciendo actualmente, porque yo pongo el plasma rico, pues es cierto, se coloca, una vez que entra el plasma en la cavidad, se vuelve gel, porque es líquido, cuando tú lo colocas se vuelve gel, inclusive cuando tú lo dejas un poco afuera, después se vuelve gel, como un gel, entonces sí funciona el plasma rico en plaquetas. Pero lo que estoy haciendo yo es inyectando el plasma rico en plaquetas en la camada por debajo del endometrio, ¿de acuerdo? Pues en el acto operatorio o después, esta es una aguja que ingreso, ¿no? Inyecto el plasma rico en plaquetas y después eso lo complemento en consultorio con sesiones semanales de plasma rico en plaquetas solamente en la cavidad endometrial, ¿no? Ahí estamos inyectándolo en la camada, ¿no? Y es un trabajo que hay que evaluarlo realmente, ¿no? Pues es una alternativa, ¿no? Es muy difícil lo que es la sinequia. Acá, como ven, es un elemento bien atrófico realmente. Entonces, pero ven que ya va formando como una regresamos. La máquina. Disculpen, ¿no? Y no tengo cómo avanzar el video para avanzar. A ver si puedo avanzar un poquito.
hacer el video por tocar la pantalla. Y acá decía, ¿no? Ven cómo hay una neovascularización, ¿no? Ese es el caso que mostré al comienzo, desde ese cavidad tunelizada, ¿no? Estamos inyectando, pues, ¿no? Hay esta sinergia, se complementa al mismo tiempo, ¿no? Como le dije, son cirugías que hay que a veces repetirlas, son sin informar al paciente, ¿no? Que vamos a hacer acá en la metroplastía de agrandamiento, o sea, son 2 o 3 cirugías, ¿sabes? Realmente las 2 en sala y son 2 o 3 en consultorio, ¿no? Y es un tratamiento a largo plazo, ¿no? Para el plasma hay que buscar una buena centrífuga realmente, ¿no? Es decir, la centrífuga es muy buena. Y acá es en consultorio, que es más sencillo, por la otra ha sido en sala, ¿no? Pero también se puede hacer en consultorio, aunque es un poco doloroso para el paciente, ¿no? Y acá el plasma rico en plaquetas, un catéter de diseminación, ¿de acuerdo? Inyectamos en el útero, ¿no? Sesiones semanales, y si es necesario también se hace una histeroscopía diagnóstica en el consultorio, tan solo para dilatar las paredes, ¿no? Para evitar que haya esas adherencias, y se coloca el gel, guiado por ecografía, se ve muy bien, y ese gel, que es líquido, se convierte en gel, cuando estamos ingresándolo, ¿no? Ahí estamos viendo, ¿no? Endometrio delgado 4 milímetros, es una paciente que queremos regenerar tejido para transferencia embrionaria, y ahí vamos inyectando, y este gel, ese plasma rico en plaquetas es muy económico realmente, y lo puedes repetir todas las semanas, cosa que no podrías hacer con el gel. Con el gel con las barreras antiadherenciales a base de ácido hialurónico, ¿no? Porque por el costo muy elevado, ¿no? Y acá ven, y se mantienen las paredes separadas, ven ese endometrio que se está regenerando, ven ya una corona, ¿no? Endometrial. Entonces es una alternativa, ¿no? Vamos a avanzar un poco aquí. Ese estudio del profesor Hervé Fernández en Francia, en París, ¿no? Y él dice el uso de bipolar, compara bipolar con monopolar en resección de mioma, ¿no? Y el primer estudio randomizado realmente, ¿no? Donde usa bipolar versus monopolar, y ven que con bipolar tan solo tiene 3% de sinergias comparado con monopolar que tiene 27% de sinergias. La sinergia de bipolar es tan solo fue grado 1 comparado a grado 3 o 2 del grupo de monopolar. Entonces realmente hay una gran diferencia, ¿no? Y él concluye, que es el primer estudio randomizado, ¿no? Que muestra una significativa diferencia en la reacción de sinergias cuando usamos energía bipolar. Él dice que el control histeroscópico a 6 semanas debe ser el gol estándar en la prevención de sinergias por resección. Y es cierto, hagamos cirugía y a las 6 semanas hagamos la histeroscopía. Y yo recomiendo usar el plasma rico en plaquetas y podemos repetirlo semanalmente, ¿no? Para concluir, antes que nada quería mostrar una serie de videos de lo que hacemos realmente acá, las posibilidades que tenemos con histeroscopía en medicina reproductiva. Está realmente, importante es el material que utilicemos, mantener una técnica y tener bien claro que es realmente importante preservar la fertilidad. Como repito, es muy diferente una mujer que viene con miomas en edad ya perimenopáusica, que no piensa en fertilidad, realmente uses monopolar, bipolar, lo que tú utilizas, realmente se forma sinergia, no hay ningún problema. Pero la mujer que viene a buscarnos, su objetivo no es que lo operes el útero, que le quites el mioma o el tabique, su objetivo es tener un hijo, ¿no? Como decimos, ¿no? Y decimos, ¿no? ¿Cuál es el resultado de la fertilidad? Es el bebé nacido en casa. Entonces, para eso, realmente, agotar todas las posibilidades de un equipo adecuado, una técnica estandarizada, para evitar complicaciones, tanto en el acto quirúrgico como a largo plazo, que son las sinergias, ¿no? Y realmente, y sobre todo, considerar la histeroscopía como una verdadera entidad quirúrgica. O sea, tenemos que tener todo el material en una sala de operaciones completo, ¿no? Si quirúrgica o igual en lo que es cirugía de oficina. Muchas gracias. Excelente, muy bien, muy buenos los videos, Julio Víctor. Ahora rápidamente vamos a pasar a las preguntas, dado la limitación del tiempo. Va a ser una pregunta por doctor, por expositor. El doctor Pacheco Ramero
le hace una pregunta al doctor Alfredo Celis con respecto a su exposición. La pregunta es la siguiente, doctor Alfredo. Si existen trabajos peruanos en los cuales se ha observado que el tejido ovárico adyacente a los quistes endometriósicos, los folículos son escasos, si es que existen trabajos peruanos. ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí, doctor, le escuchamos. ¿Quiere que le repita la pregunta? No, sí, la he leído. No, la respuesta no hay un estudio de Perú, a nivel internacional tampoco son muchos. Es el estudio de Musi que presenté y el de el doctor Masechi, algo así es el término, que son los dos que he presentado, ¿no? A nivel nacional no hay un estudio en ese sentido. Interesante, ¿no? Se podría abrir una línea de investigación acá nacional. Interesante. Para el doctor Seminario, de parte del doctor Dante Benavides, doctor Seminario, pregunta el doctor Dante si el volumen de los miomas intramurales tiene que ver con el tema de la infertilidad. Por supuesto, el mioma mayor de 4 centímetros realmente influye en la fertilidad y ese es el consenso que tenemos. Si nosotros encontramos un mioma submucoso o intramural submucoso, debemos operarlo. Si es un mioma intramural menor de 4 centímetros, observar y ver cómo evoluciona la paciente. Más de 4 centímetros deberíamos operarlo. Múltiples miomas intramurales deberíamos operarlos. Subseroso, observarlos, salvo alguna indicación adicional. Yo quería adicionar algo con respecto a que seguramente usted también lo revisó, sobre una publicación de Taylor en el 18 en el Fertility sobre lo que producían los miomas intramurales en cuanto a factor de crecimiento y de necrosis tumoral, y que incidían sobre el endometrio, ¿no? Disminuían un gen, LOXA10, que expresa elementos para la implantación embrionaria. Bastante interesante. Ahí también se puede entrar a una línea de investigación, porque eso explicaría por qué razón cuando retiramos los intramurales aumenta la tasa de embarazo. Seguro usted lo revisó también. Sí lo he revisado, pero la discusión es muy extensa y si yo comienzo a describir las razones solamente de las teorías que hay o de las hipótesis que hay, no alcanza el tiempo, ¿no? Así es, doctor. Para el doctor Julio Díaz Pinillos, el doctor Celis hace una pregunta. Si la resección del tabique que le hizo con Hook fue con histeroscopio de oficina. No, fue quirúrgica. ¿Algo más que agregar, doctor? Mira, te voy a decir la verdad. Hay toda una tendencia a lo que es cirugía de oficina, ¿de acuerdo? Yo hago muchas cirugías, histeroscopía, realmente, pero yo veo que no es tan fácil la cirugía de oficina. Realmente, a veces el paciente cae con mucho dolor. Entonces, yo prefiero a veces una cirugía extensa, ¿sabes? Salvo los pólipos que, como nos vi al comienzo, pólipos, sinequias, ¿no? O un pequeño mioma, lo hago en oficina. Pero si tengo que hacer más extensa, realmente va a ser mucho más confortable. Ese es mi punto de vista, para la paciente, ¿de acuerdo? Y para mí, hacer un trabajo completo, no incompleto, para interrumpir por dolor y después ya sale operaciones, la promesa de operaciones, ¿no? Entonces, realmente, no es tan fácil. Ahora he hecho 2 en consultorio para hacer biopsias. Realmente, aumenta la presión, hay dolor, el agua sale, regresa por la canaleta operatoria. No es tan fácil realmente, ¿no? Yo admiro a los que hacen bastante cirugía de oficina, los admiro realmente, ¿no? Yo hago bastante, pero algunos casos, ¿no? Pero en casos grandes voy para hacer operaciones bajo sedación o una analgesia peridural o raquidia, es mucho más confortable, ¿no? Una última pregunta. Sí, doctor Jaime. Que para escoger al paciente que se hace una cirugía operatoria en oficina es muy importante que haya tenido hijos o que no haya tenido hijos, ¿no? Si ha tenido hijos, el procedimiento es muy sencillo, el cuello está abierto. Si ha tenido abortos, si se puede hacer cualquier cosa en el consultorio, pero está bien lo que dicen, ¿no? La paciente sí tiene dolor.
Una acotación muy concreta. Creo que es muy importante lo que acaba de decir Julio, porque en momentos en que hay tantos webinars de histeroscopía de oficina que da la sensación de que todo se puede hacer por histeroscopía de oficina, y es muy importante precisar cuándo se hace histeroscopía de oficina y cuándo se sigue haciendo la histeroscopía convencional. Es muy importante lo que acaba de manifestar Julio, sobre todo por la experiencia que tiene en esto. Dicho de él, tiene mucho más importancia. No, gracias. Yo creo que sí, hay que mostrar lo que hacemos realmente. Ese es nuestro trabajo, o sea, como sociedad, realmente, y como médicos que estamos impulsando ciertas tecnologías, realmente decir qué se puede hacer, porque si no la gente va a partir con un mensaje equivocado. Va a decir, vamos a hacer todo por histeroscopio de oficina, y va a hacer cosas incompletas, porque la paciente no lo permite, a veces porque tiene instrumental adecuado y no tiene el confort. Entonces hay una curva de aprendizaje realmente, y hay que hacerlo nuestro. Ahorita es una pregunta tú, Juan, de si tengo una casuística, un trapo de endometriomas, no hay. O sea, hay que hacerlo nuestro realmente, ¿no? Sin duda, hay que ver la bibliografía, todo, pero ya tenemos experiencia y podemos mostrar eso, lo que hacemos acá, ¿no? Una última pregunta para los tres en el tema de la exposición del doctor Alfredo Celis, que quedó un poco flotando. ¿Qué hacemos con una jovencita que tiene muchos proyectos en el futuro, no tiene dolor pélvico, pero tiene endometriomas y quiere hacer preservación de la fertilidad? Doctor, yo tengo 26 años y realmente yo pienso tener recién mis hijos a los 40, 38, pero tengo mucho que hacer. Uno le hace la ecografía, no tiene dolor pélvico, pero tiene endometriomas. ¿Lo operamos, no lo operamos? ¿Le damos tratamiento previo con análogos? Para los tres, para cerrar. Bueno, como yo he hecho en la presentación, creo que estoy directamente involucrado. Como dije, hay dos tendencias. Una es la tendencia conservadora de dar agonistas, de dar tratamiento con profestágenos por el mayor tiempo posible, bajo la premisa de evitar cirugías repetidas. Pero como yo he manifestado, el tema es que el problema del endometrioma, si bien es cierto, la cirugía es importante, pero tan importante es cuándo operas y a quién operas. No es lo mismo operar un endometrioma de 2 centímetros, que dice no lo opero, que tiene un grosor de cápsula pequeñísima y fibrosis mínima, que en el momento de sacarlo vas a hacer un daño mínimo, y después le das el tratamiento médico, que dale el tratamiento médico al cual estás obligado de todas maneras a hacer el seguimiento, y si crece entras a operarlo. Entonces, de repente, como siempre se ha dicho, el tratamiento médico para la enfermedad, pero el proceso sigue de fibrosis y el proceso inflamatorio. Entonces podríamos más adelante operar un endometrioma de repente de 3, 4, 5 centímetros, pero la fibrosis que se ha formado en todo este tiempo va a generar que el daño de la cirugía, además del propio daño que ejerce el endometrioma, pueda ser mayor. Por eso hay dos maneras de verlo. Yo me inclino más por la segunda, de ser, entre comillas, un tanto agresivo, pero viéndolo en perspectiva es menos agresivo, porque vas a operar un endometrioma que tiene menos proceso inflamatorio, y lo que sí se debe hacer es el tratamiento médico por largo tiempo. Mi opinión, yo pienso de que hay que conversar con la paciente y ofrecerle las diferentes cosas ¿qué cosa tenemos? 1, hacerle una cirugía. 2, ofrecerle congelación de óvulos. 3, el tamaño del endometrioma es importantísimo. No es lo mismo tener un endometrioma de 2 centímetros que uno de 4 o 5 centímetros. Si el endometrioma es más de 5 centímetros, lo opero, pero siempre ofreciéndole a la paciente las alternativas: tratamiento médico, tratamiento quirúrgico, congelación de óvulos, después de la congelación de óvulos, tratamiento quirúrgico. Siempre conversando con la paciente. Sí, lo que también es fundamental realmente, la información que tienes que dar, ¿no? Efectivamente. Y la congelación, digamos, social, con fines sociales, es una buena alternativa, ¿no? Y como dice, habrá que operar ese endometrioma con el tamaño grande, sí se va a operar. ¿Cuándo? Por la idea de hacer una sola cirugía, ¿no? Es una discusión. Yo tengo un caso, siempre estamos viendo que presenta la publicación de García Velasco, que dice que no hay que operar los endometriomas antes de in vitro, y antes operábamos todo, ahora no lo hacía, pero he tenido 2 casos últimamente, ya de 2 pacientes que vienen para in vitro. Es cierto, 38 años, reserva ovárica disminuida, baja, hormona antimulleriana baja, y endometriomas grandes. Dije, no te opero. Estimulé 3 veces para hacer banking de embriones, para estudio genético, y las 3 veces hemos sacado un embrión, 2 embriones, poquitos óvulos, 4 o 5 óvulos, y al final yo dije, doctor, opéreme el endometrioma porque estaba grande, porque prefiero, ella quería estar tranquila, y yo también no tenía ningún problema por dolor pélvico posterior o entre embarazo. Hicimos la cirugía de endometrioma, y me dijo, doctor, hágame una estimulación más.
En la siguiente simulación sacamos 12 óvulos, perdón, ¿ya? Por cierto, la cirugía que yo hago es una cirugía que no uso energía, ni bipolar ni monopolar, es pura sutura, ¿de acuerdo? Y van 2 casos. Yo estoy preguntando realmente, oye, estos estudios que nos muestran realmente y que nos dicen hay que hacer esto, aquello, yo creo que hay una experiencia personal que uno tiene que asumir también, ¿no? Y yo me estoy preguntando realmente si no voy a operar antes estos endometriomas de 6 centímetros, y tú lo has mostrado, Alfredo, con esa diapositiva donde ves el daño, que es que ya pocos folículos y es más fibrosis, ¿no? En la cápsula, ¿no? O sea, solamente quiero decir que en relación al endometrioma nada está dicho. Muy bien. Muchas gracias por sus presentaciones. Realmente estuvieron excelentes, han dado unos mensajes muy buenos. El auditorio ha sido importante y le pasamos la mesa al doctor Alberto Ascenso. A nombre de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, queremos agradecer de sobremanera a los 3 ponentes, al doctor Alfredo Celis, al doctor Jaime Seminario y al doctor Julio Víctor Díaz Pinillos por tan excelentes exposiciones, ¿no? Muchas gracias y que tengan muy buenas tardes.